está, gente que no. ¿Cómo se trata esto? La imagen corporal tiene que ver con esta percepción que yo tengo, es como la vivencia que yo tengo del cuerpo que tengo. Y este cuerpo sabemos que va cambiando muchísimo desde que he nacido y hasta que el último día de la vida. En la formación de la autoestima, sabiendo que la autoestima es el amor a uno mismo, que es necesario. Algunos lo tenemos exacerbado. Hipertrofia de autoestima. Allá arriba. Si te caes de ahí, sí, algunos que si se caen de ahí se estrellan. Nos estamos riendo de esto, ¿no? Por suerte nos estamos riendo, pero yo digo, es preferible eso, porque la autoestima, cuando yo lo puedo explicar en consulta, y eso es otra cosa que me estaba acordando cuando te escuchaba el título, lo puedo explicar en consulta, tener la autoestima cultivada, cultivándola y fortalecida, es como si fuera la inmunidad, como si yo me ocupara de la inmunidad física. ¿Por qué? Porque yo tengo muy claro y muy seguro lo que es mío, lo que es propio, de lo que es ajeno, lo que voy a permitir, de lo que no voy a permitir. Y más allá de procurar mejorar, el tener presente el hecho de que uno está ocupado de su imagen corporal, ¿no es una herramienta, Analía? Es una forma de ir construyendo, más hoy que hay una cantidad de mensajes en cuanto a la alimentación, a la imagen corporal, a cómo nos debemos vestir. Nos proporcionan una imagen distorsionada de la realidad. Abunda un mensaje muy sesgado. Entonces, para quien está, creo que todos consumimos redes sociales, sí, por lo menos 2, creo que todos las estamos consumiendo. Pero para aquella persona que está pasando por alguna situación crítica o por alguna crisis no es algo grave, crisis es el chico adolescente, está cambiando su esquema, su imagen corporal. La mamá, la mujer que recién ha dado a luz y está cambiando todo su esquema, es decir, no se percibe como realmente lo siente. Esos mensajes no calan muy bien, digamos. Vamos a ir saludando, también está con nosotros Jorge Gires. ¿Cómo están? Bien, ¿vos? ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido. Estoy escuchando porque para nosotros es un temita, ¿no? Nosotros, los que estamos en neurodesarrollo, distinguimos la imagen corporal del esquema corporal. La organización del esquema corporal de los niños, los bebés, se organiza a partir de entender que tienen 2 brazos, 2 piernas, pero después construyen la imagen corporal a partir de la representación que tienen con los demás y de sí mismos, ¿no? Ahora, yo les hago una pregunta, porque el estándar de belleza es algo cultural. Totalmente. Hay en algunas comunidades donde las personas lindas se consideran los gordos, en otras culturas los flacos, en otras los altos o en otras los bajos. Depende de la cultura. Ahora, claro. ¿qué pasa cuando uno se considera feo dentro de un esquema, y más a una edad como la adolescencia, donde todavía no terminamos de conformar nuestra personalidad? Un esquema, vos decís, un esquema dentro de estos modelos sociales que me indicarían que no doy con los estándares de belleza y por tal me siento mal. Y hay muchos chicos que lo viven. Este sería uno de los riesgos en los casos de adolescencia, de pubertad, de juventud, porque no pertenece. El mensaje sería, es cómo hace, muchas veces, cómo hago para pertenecer. Y me hago el piercing, los tatuajes, el peinado, el celular que usan todos. Pero en este caso, ¿cómo hago con este instrumento que es mi cuerpo? Y no lo puedo, por más que me esfuerce, no lo puedo llevar a que se parezca a los estándares mínimos. Entonces esa vivencia no es un suceso, es la vivencia, es la relación que tiene con el cuerpo, con la imagen corporal, como decía Jorge, que es fuente de mucho sufrimiento. Sufre esa persona. Es una situación de mucho sufrimiento porque no llega, sufrimiento porque piensa que va a ser criticado, que no va a... Ni te digo cuando tienen que comprar ropa. ¿Por qué los padres los discriminan tanto? ¿Por qué el joven o el adolescente es tan agresivo con quien no llega a esos estándares de belleza? Quizás la parte biológica, Jorge, la puede explicar mucho mejor, porque hay un fundamento biológico que tiene que ver con todo ese crecimiento y el desfasaje que se produce en el crecimiento de todas las áreas del ser humano adolescente. No, lo que básicamente, si vos lo ves antropológicamente, más biológicamente, están en una lucha. En una lucha de sobresalir. Los que sobresalen mejor son los que mejores capacidades tienen, busquemos los primates, ¿no? De aparearse, o sea, de hacer pareja. Entonces, en esa lucha de poder van quedando los que son más rezagados y los que se significan con el resto. Y entonces, bien dice
no soy especialista, pero bien dice, Lacan dijo que los sujetos son los sujetos de aquellos deseos de los demás. Y en la adolescencia pasa esto. Por eso se llama la palabra sujeto, porque está sujeto a la mirada de los demás. Hoy reconocemos esto de las tribus que apareció, Sí, claro. ¿no? Sí. En otros momentos se nombraron de otras maneras, pero el fenómeno es el mismo. Me aglutino entre los que somos iguales y esa diferenciación es muy dura. Pero en realidad el chico adolescente es duro con todos. Por eso se dice que Consigo tiene mismo. rasgos muy psicopáticos. Claro. ¿no? Bueno, y en esa situación de sufrimiento, como decías vos Sí. recién, porque el término es impactante, pero es una descripción sí. de la realidad. ¿Qué rol juegan los padres para interpretar esa etapa y ayudar? A veces ayudan, a veces no solamente no ayudan, sino muchas veces lo vemos, se desentienden. Sí, en muchos casos se desentienden, en muchos otros casos a veces la ayuda refuerza el problema. Si el chico o la chica está gordito, viene el verano, se percibe gordito, está bueno, no vayas a la pileta o no te saques a la remera, el No te vas a consejo poner esa le malla. refuerza. Yo hablaba ¿no? con un adolescente que me decía que el padre la trataba de vaca. Se escucha, Es decir, en consulta uno cosas que escucha me de todo. parecían Irracional. Pero mi papá me trata de vaca. Un- ¿Y vos ¿Qué le haces a un padre como ese? Irracional. En consulta uno escucha de todo, pero el papel de los adultos es fundamental, porque en esos casos el adulto tiene que ser como el amortiguador. Claro. Recién hablábamos entre el mensaje del contexto social y el chico, tiene que ser el catalizador, el que va a frenar el impacto porque no lo puede evitar y el que le va a ayudar a modular esa angustia. Si el papá, en esa actitud de atento, yo siempre les digo, muchas veces el resultado que como papás no quieran no lo van a lograr solos. Lo más importante es la actitud de estar atentos, vigilantes. Si ven que no pueden solos, pedir ayuda. Claro. En consultorios de pediatría, psicología, donde sea, pero es pedir la ayuda. Y a veces los padres usan esa palabra que usaste vos de amortiguador, lo hacen en demás. Entonces la sobreprotección los Exacto. expone más todavía. Claro, Sería el mensaje y te salen- cuido porque no podés. Claro. Y salen en ese mundo indefensos. ¿eh? Exacto. Sí, vos tenés que pensar que la biología del adolescente es muy compleja porque está en el último proceso de milenización cerebral y de organización frontal. Entonces, circuitos como de empatía, de solidaridad están disminuidos y circuitos de autopercepción también, hasta que llegan más o menos a los 20 y hoy hay un problema grave con el consumo de marihuana para llegar bien a eso, ¿no? Totalmente. ¿Se quedan un ratito más? Sí, sí. Vamos a ir a hablar al living, porque el otro tema también da para que lo charlemos con los dos. Menos mal que se quedan al día, sí. Menos mal que se Para quedan. socorrernos a nosotros. Vamos con A una ver. vez al living y ya venimos. Ya venimos.